Señor, cada día Dios muestra su misericordia, Dios muestra su bondad y hoy nos permite reunirnos, estar nuevamente juntos para escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Amén. Bueno, es un privilegio poder escuchar la palabra de Dios, pero también Dios demanda de nosotros una respuesta a esa palabra de Dios. Y bueno, sin lugar a duda hay momentos decisivos en nuestra vida, ¿verdad? Llegamos a momentos que tomamos decisiones que nos van a afectar nuestra vida y por el resto de nuestra vida, incluso la vida de nuestros hijos y de todos nuestros descendientes. No sé si recuerda cuando a lo mejor usted estaba estudiando la secundaria, la preparatoria y tenía que decidir qué carrera estudiar. No sé si recuerdan. Bueno, si estudiar una carrera o estudiar o no estudiar, ¿no? Y bueno, ¿qué quiere estudiar? ¿A qué se quiere dedicar toda su vida? Y lamentablemente en ese momento no teníamos ni idea. Bueno, yo no tenía idea que cuando estaba en la preparatoria no sabía ni qué quería, ¿no? Ni qué quería estudiar. Y bueno, algunos sí sabrán, ¿no? Exactamente qué es lo que quieren. Desde niños saben lo que quieren y ahí, pero no sé si es común, pero normalmente no sabemos. Y bueno, podemos decir que no es un secreto que esta generación, si en nuestro tiempo no sabíamos, esta generación menos sabe, ¿no? Menos sabe lo que quieren, ya tienen 30 años y dicen, ¿qué estudiaré? ¿A qué me voy a dedicar? ¿No? O 40 años y dicen, bueno, pues a ver, vamos a ver qué hacer. No sé. Bueno, no es un secreto, ¿verdad? Así está pasando con estas últimas generaciones. Pero, no sé, cuando éramos jóvenes conocimos a alguien y tomamos la decisión de unirnos con esa persona, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Y sería una decisión que nos afectaría toda la vida, formar un matrimonio, un hogar. Pero hay decisiones aún más importantes o más relevantes que estas. ¿Qué estudiar? ¿Con quién casarme? Estas no serían las decisiones más relevantes. Porque hay decisiones que nos van a afectar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que nos rodean. Ahora su Biblia en Nehemías 9, verso 31. Y es lo que hablaremos el día de hoy. Esas decisiones, el tema de hoy es fiel al pacto. Fiel al pacto. En Nehemías 9, 31, y voy a leer del versículo 31 al 33. Dice la palabra del Señor. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guarda el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Oremos. Padre, en esta hora pedimos, oh Dios, que bendigas tu palabra, que bendigas la lectura de tu palabra y que esta palabra, oh Dios, que tú hables no vuelva vacía, que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado y que pueda dar fruto en nosotros, oh Dios. Que esta palabra pueda crecer en nosotros, dar fruto, que sea una semilla que pueda caer en buena tierra. Preparamos, oh Dios, este tiempo. Quitamos de nosotros toda distracción para que sea tu Espíritu hablándonos en esta hora, oh Dios. Ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy trataré de ver este capítulo 9
todo el capítulo 9 de Nehemías. Vamos a leer algunas cosas rápidamente y algunas hacer algún pequeño resumen, pero espero que usted me pueda seguir y tenga su Biblia ahí, porque algunos versículos nada más los voy a ir mencionando, pero usted vaya leyéndolos. Bueno, cuando comenzamos a meditar la palabra de Dios y comprendemos cómo Dios nos habla a través de su palabra, de la Biblia, podemos ver que Él nos guía, que Él nos corrige, que nos exhorta, nos regaña, podríamos decir. Bueno, es un gozo y es un ánimo, pero no siempre nuestra vida está con el mismo ánimo, ¿verdad? A veces puede, o en el mismo nivel espiritual, podríamos decir, incluso en esa búsqueda de Dios, no siempre estamos igual. A veces puede venir a nuestra vida desánimo, cansancio, caemos en rutina. Y en algunas reuniones con colaboradores del ministerio o con líderes, hemos preguntado, o alguien ha preguntado, bueno, ¿cómo hacer para superar esta etapa de desánimo o de cansancio? Cuando a veces ya no queremos meditar, ya no queremos ir a la palabra de Dios o no queremos orar. ¿Cómo hacer para superar ese desánimo? En algunas ocasiones preguntaba el pastor, bueno, si estamos leyendo la Biblia y no la entendemos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos leyendo un libro y no lo entendemos. Entonces alguno decía, bueno, pues dejar la Biblia y a lo mejor tomar un tiempo. Bueno, ¿cómo hacer cuando uno ya no quiere meditar o leer la Biblia? ¿Dónde podemos volver a encontrar ánimo y aliento? Se ha hecho esa pregunta en las reuniones. ¿Cuál cree que sea la respuesta? ¿Dónde? ¿En la misma palabra de Dios? O sea, usted dirá, bueno, no tengo ganas de leer la palabra de Dios. ¿Qué me va a animar a leer la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios. ¿Sí? Porque a veces, incluso aunque no tengamos ánimo, debemos ir. Incluso cuando no queremos, debemos ir. Incluso hay personas que han dicho, yo no quiero ir porque yo sé lo que me va a decir Dios. Sé que me va a regañar y no quiero ir. Pero incluso en esos momentos, lo único que nos puede sostener es la palabra de Dios. Cuando esté desanimado y no quiera leer la Biblia, ¿qué debe hacer? Leer la Biblia. Ir a la palabra de Dios. Y va a encontrar el ánimo necesario para volver a regresar y volver a tener ese entusiasmo, ese deseo de que Dios le hable. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque este capítulo 9, ya habíamos hablado en la semana del capítulo 8, que es cuando el pueblo lee la Biblia. ¿Se acuerda cuántas horas estuvo leyendo la Biblia el pueblo? 6 horas, ¿no? En el capítulo 8. Pero ahora en el capítulo 9, esta respuesta del pueblo viene como consecuencia también de haber leído la palabra de Dios. Y vemos que en este capítulo 9 el pueblo sigue yendo a la palabra de Dios. Usted va ahí a los primeros versos. En el día 24 del mismo mes se reunieron nuevamente los israelitas. ¿Cómo se reunieron? En ayuno, con cilicio y tierra sobre sí, o sea, humillados. Cuando habla de cilicio se vestían con una ropa áspera y se echaban polvo, en señal de ¿qué? De arrepentimiento, de humillación. Y dice el verso 2, y ya se habían apartado los de la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Verso 3, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová de Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Bueno, sigue yendo a la palabra de Dios y esta lectura de la palabra de Dios es la que los está guiando y los está llevando a ¿qué? Vemos, al arrepentimiento, pero también nos va a llevar a tomar decisiones y compromisos firmes como respuesta a esa palabra de Dios. Después del primer día que leyeron 6 horas, ahora en este día dice que leyeron la cuarta parte del día, son unas 3 horas, estuvieron leyendo la palabra de Dios
Y después 3 horas, ¿qué estuvieron haciendo? Orando, confesando su pecado, arrepintiéndose. 3 cosas en el verso 2 y 3. Se habían separado de los extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Que se habían separado, apartado de todos los extranjeros. ¿Sí? No, o sea, estaban haciendo un compromiso de no mezclarse con los pueblos paganos. Para nosotros puede ser algo insignificante, pero siempre cuando el pueblo de Dios se contamina, desde Génesis, cuando el pueblo se empieza a mezclar con el mundo, con los pueblos paganos, ¿qué pasa con ese pueblo santo de Dios? Viene a ser igual que cualquier otro pueblo. Entonces, lo que hacen aquí es tomar una decisión de separarse de esos pueblos, no solamente de físicamente, sino de las costumbres y de los dioses que tenían esos pueblos. Pero estando en pie, y esto ya lo meditamos en la semana, estaban en pie en respeto a la palabra de Dios y estuvieron leyendo 3 horas. No sé si las 3 horas estuvieron en pie, seguramente sí. 3 horas en pie leyendo la palabra de Dios. Y tercer cosa que hicieron, confesar sus pecados. Y a partir del verso 6, del capítulo 9, a partir del verso 6 en adelante, hay algo que hacen. Reconocen algo. ¿Quién es Dios? ¿Se acuerda cuando ha tomado el curso de meditación bíblica? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Qué buscamos en ese pasaje de la palabra de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo se está revelando Dios en ese pasaje? Y lo que hace este pueblo es reconocer quién es Dios. Después de haber leído la palabra de Dios, reconocen quién es Dios. Porque Dios no es únicamente un concepto, podríamos decir bonito, o un concepto filosófico. De Dios es todo lo bueno. Y todo lo bueno que pueda haber en el mundo, eso es Dios. No, Dios es una persona, ¿sí? Un ser. Y el pueblo reconoce quién es ese Dios. Fíjese, en el verso 6, ¿cómo comienza a decir? Tú solo eres Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Solo tú eres Dios. No hay Dios fuera de ti. Hermanos, si Jehová es Dios, todo va a cambiar. Todo debe cambiar. Si Jesucristo es el Hijo de Dios, ya no es Mahoma, ya no es Buda, ya no es Dalai Lama. No. Hay un solo Dios y un solo camino a ese Dios, que es Jesucristo. Entonces, ellos lo primero que hacen es decir, solo tú eres Dios. Hay muchos dioses alrededor nuestro. Pero esos dioses en realidad no son dioses. Y después sigue diciendo, en ese verso 6, ¿qué dice de Dios? Tú eres el Dios creador que hizo los cielos, la tierra, las estrellas, los animales, todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en el mar. Tú eres ese Dios creador. Y aquí es donde comenzamos, hermano. Si creemos en ese Dios que es creador del cielo y la tierra, pues por lógica no hay otro Dios. Todos los que se llamen dioses no son dioses. No son dioses. Si hay un Dios creador de todo el universo, entonces lo demás no es Dios. Y bueno, a partir del verso 7 en adelante, vamos a ver que hay patrones que se repiten una y otra vez. Lo que van a mencionar aquí desde el versículo 6 en adelante es una historia, la historia del pueblo de Dios, o sea, la historia de Israel. Pero más que la historia de Israel, es la historia de la fidelidad de Dios. Va a narrar toda la historia, todo lo que Dios ha hecho, toda la obra de Dios en el pueblo de Israel. Pero
Pero hay algo que quiero que pensemos en esta hora y es un Dios que se mantiene fiel al pacto. Un Dios que se mantiene fiel al pacto. Y ahorita vamos a ver qué pacto es ese. Dice verso 7, ¿qué hizo Dios? Vuelvo a decir, tú eres, oh Jehová, tú eres el Señor, tú eres el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos. ¿Dónde comenzó la historia del pueblo de Israel? Con Abraham, ¿no? En Ur de los caldeos. Ahí, Dios escogiendo a Abraham y llevándolo a una tierra, a la tierra de Canaán, una tierra que Dios le promete que se la daría. Pero debemos entender algo. Cuando dice que sacaste a Abraham, no nada más está diciendo que estaba allá en Ur y que lo sacaste para ir a otro lugar. ¿Qué está diciendo? ¿Qué implica sacar a Abraham de ese lugar? ¿Se acuerda qué hacía Abraham en ese lugar? Y nos lo dice Josué 24. Adoraba a otros dioses. Estaban en Ur de los caldeos, una nación pagana que adoraban a un montón de dioses, como casi todas las culturas, ¿sí? ¿Y Abraham qué hacía? También adoraba a esos dioses. Su padre, su hermano, eran idólatras. Entonces, cuando Dios, o cuando aquí dice que Dios sacó a Abraham, ¿qué le hace pensar? ¿No le hace pensar cuando la Biblia también dice, y Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Lo sacaste con mano fuerte? Pues es lo mismo que está haciendo primero con una persona, con Abraham, lo está sacando de ese lugar. Y hace un pacto con él. Y ese pacto que hace es, te voy a llevar a la tierra, te voy a mostrar la tierra de Canaán y se la voy a dar a tu descendencia. Y en tu descendiente, le dice Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ok, ese pacto que Dios hizo con Abraham se va a mantener durante toda la historia del Antiguo Testamento. Toda la historia se va a mantener presente este pacto. Bueno, antes de seguir, para volver a pensar de lo que estamos hablando. El libro de Nehemías y este capítulo están el pueblo de Israel. Dios lo había sacado de Egipto, lo había llevado por el desierto, lo había llevado a una tierra, la tierra de Canaán, y se la había dado. Ese pueblo no fue fiel a Dios. Por su pecado fueron llevados a Babilonia. Estuvieron 70 años en Babilonia. Claro, todo ese tiempo, estamos hablando 900 años desde que los saca de allá de Egipto, los trae a la tierra, hay reyes, hay toda una historia en 900 años, imagínense. Bueno, pero después, por su pecado, se los llevan a Babilonia, pero Dios había prometido que los iba a restaurar y los iba a regresar. El libro de Nehemías ya está hablando de ese pueblo que regresó a la tierra de Canaán. Ahora ya están en la tierra de Canaán. Ya construyeron el templo de Dios. Ya reedificaron las murallas. El libro de Nehemías nos narra esa reedificación de las murallas de Jerusalén. Y ahora están yendo a la ley y están viendo la historia, toda la historia que han pasado y lo que Dios ha hecho por ellos. Y cómo Dios ha sido fiel a ese pacto. Y entonces, ¿desde dónde comenzó ese pacto? Desde Abraham. Entonces, en el versículo 9, en adelante, van a narrar toda esa historia que le acabo de decir. Versículo 9 dice que vio Dios la aflicción del pueblo cuando estaba en Egipto. ¿Qué estaban haciendo allá en Egipto? Estaban como esclavos. Y entonces ellos clamaron a Dios y les dijo, Dios había dicho que los iba a sacar después de 400 años, ¿no? Ahora, ¿por qué le dije hace rato que vamos a ver patrones que se repiten? Porque primero menciona la historia de Abraham, después va a mencionar la historia de Israel, que también lo saca de la esclavitud de la idolatría y lo trae a la tierra de Canaán. Pero esa misma historia, ese mismo patrón se va a repetir en nuestra vida.
Dios nos sacó del mundo y nos ha traído a su salvación. Entonces vaya pensando en estas historias no como historias de hace 3000 años, sino es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios vio la aflicción de Israel en Egipto del verso 9 al 11 y lo sacó haciendo maravillas, las plagas en Egipto. A lo mejor lo ha visto hasta en películas, ¿no? Esas maravillas hizo Dios para sacar a su pueblo de Egipto. Dividió el mar Rojo, pasó el pueblo de Israel en seco. ¿Y qué pasó con los egipcios? Quedaron sepultados ahí en el mar. El enemigo. Después en el verso 12, ¿qué hizo Dios? Y usted vaya leyéndolo. Dios estaba guiando a su pueblo. ¿De qué manera? Con una nube en el día y con una columna de fuego en la noche, para dirigirlos. Dice ahí que nunca se separó de ellos. Siempre, durante todo su peregrinaje en el desierto, no se apartó la nube ni la columna de fuego. Piensa en algo, hermano. Ese pueblo, durante esos 40 años en el desierto, que Dios los estaba guiando, ¿fue un pueblo que agradó a Dios? ¿Que fue un pueblo fiel a Dios? No. Pero Dios no abandonó a su pueblo. Dice el verso 13 y 14. Estamos viendo quién es Dios. Les dio leyes en el monte Sinaí. Ese pueblo llegó al monte Sinaí y Dios les da los 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos y todas las leyes. Les hizo oír la voz de Dios, su voz. El pueblo escuchó la voz de Dios. Recuerdan que dijeron, ya no queremos oír, que mejor háblale a Moisés. Pero aquí está diciendo, tú hiciste oír tu voz a ese pueblo. Pero fíjese cómo dice el verso 14. Desde el 13. ¿Cómo eran esos mandamientos? Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Eran buenos. Son buenos esos mandamientos, son rectos. Ok. Sigue diciendo en ese mismo verso 14 que les dio esos mandamientos, estatutos, leyes, les dio el día de reposo como una señal de su pacto, como una señal de que ellos habían sido esclavos y ahora eran un pueblo libre. Ok. Verso 15, ¿qué más hizo Dios? Los alimentó con maná y les dio agua de la roca. 40 años ellos comieron maná. Imagínense en el desierto, 2 millones de personas. ¿Cómo les da de comer y cómo les da agua en el desierto? Dios les dio de comer y Dios les dio agua en el desierto. Ahora piénselo en su vida. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Ahora, ¿qué respuesta esperaríamos a esta obra de Dios? ¿Qué respuesta esperaríamos de este pueblo a la obra de Dios? ¿Cómo debería responder este pueblo? ¿Cómo debería responder? Lógicamente diríamos en gratitud, en agradecimiento, en entrega, en alabanza, en obediencia a Dios. ¿Cierto? ¿Cierto, verdad? Piense un minuto o unos segundos. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por usted? Si usted dice nada, Dios no ha hecho nada por mí. Bueno, entonces bien podría decir, no tengo ningún compromiso con Él, no tengo nada que agradecerle, nada por qué obedecerle. Pero usted tiene vida, está aquí. ¿Quién le dio esa vida? Lo ha sustentado con alimento físico, ¿cierto? Le ha dado vestido, le ha dado el aire. Ahorita, esta semana, estuvo muy de moda esto, ¿no? El aire tan preciado que esas personas que estuvieron ahí en ese, ¿cómo se llama?
sumergible Titán, no tuvieron. Y para nosotros lo tenemos gratis. ¿Cuánto ellos anhelarían ese aire en ese momento? Usted lo tiene gratis. Le ha dado una familia. Pero sobre todo, ¿qué hizo Dios por usted? Él entregó a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para tomar nuestro lugar en esa cruz. Ahora usted piense de esas cosas y puede hacer una lista de cosas específicas de lo que Dios ha hecho por usted. ¿Lo puede hacer? Este pueblo de Israel, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Desobediente. ¿Qué más? Ingrato. Soberbio. ¿Qué más? No, mejor no digo nada, dice, porque ya sé por dónde vas. Pero usted ya hizo una lista de todas las cosas que Dios ha hecho por usted, ¿verdad? ¿Cómo deberíamos nosotros responder a lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cómo debería responder? Dice Marcos Vidal en un canto, ¿no sería justo hablar juzgando la actitud de estas personas que rechazaron a Dios? Porque no somos nosotros hoy mejores. No. La sola diferencia es que Dios ha tenido gracia, nos ha dado su gracia, ha tenido misericordia por nosotros y nos ha abierto los ojos. Pero de ahí en fuera, ¿somos mejores que ellos? No. Fíjese en el verso 16. Después de todas estas cosas que Dios hizo, mas ellos y nuestros padres, ¿cómo fueron? Soberbios. Y endurecieron su cerviz. Esta parte es la cerviz. O sea, cuando usted le regaña a alguien, ¿cuál es la actitud de alguien regañado? Y usted véalo con un niño, ¿no? Sin que le diga cómo se pone. Ajá. Pero ¿cómo es de dura cerviz? No se humilla, no dobla su cabeza por nada. No reconoce, no se humilla. Así era ese pueblo. No escucharon tus mandamientos. 17, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su esclavitud o a su servidumbre. ¿Qué hizo este pueblo? Ya lo vimos, literalmente no hay nada que decir, ¿verdad? Rebeldes, nos humillaron. No se acordaron de lo que Dios había hecho. Por eso ahorita le dije, recuerde, hermano, lo que Dios ha hecho por usted. No nos hagamos como que, ay, ni me acordaba de lo que Dios ha hecho por mí. Dice, ahí cuando dice que querían poner un caudillo para volverse a Egipto, está recordando la historia de Números, capítulo 13, capítulo 14. Cuando envían espías y después dicen, no queremos entrar a la tierra que Dios nos da. Vamos a regresarnos. ¿A dónde? A la esclavitud. ¿Usted ha conocido a personas que han creído en Cristo, han entregado su vida a Cristo y que después dicen, no, mejor me voy a regresar al mundo? ¿Qué es lo que están haciendo? Lo mismo que estas personas. Vamos a regresar a ser esclavos del pecado y del mundo. Creo que es Pedro, ¿no? Sí, es Pedro. Lo dice muy duro Pedro. ¿Sí? Es como el perro que vuelve a su vómito. O sea, que se vuelve a comer lo que vomitó. Es como una puerca que la lava y se va otra vez a revolcar en el lodo. El pueblo de Israel quería hacer esto, regresar a la esclavitud. Es como si nosotros, voy a ponerlo así, como nación, dijéramos, ay, queremos ser otra vez, vivir la esclavitud y estar bajo los españoles y nosotros ser esclavos, como cuando vinieron y conquistaron. ¿Le gustaría como nación que volviéramos a hacer eso? No, ¿verdad? Pues el pueblo quería hacer eso. ¿Y el cristiano que regresa al mundo?
¿Es lo que quiere hacer? Bueno, eso ahorita vamos a ver cómo le va. Pero, ¿este pueblo merecía algo? Fíjese el verso 19. Bueno, en el verso 17 al final, primero 17 al final, pero tú eres un Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Y ahora el verso 19. Bueno, en el verso 18 también dice que hicieron becerro, ¿no? Ya lo leímos, de hecho, en el Salmo al principio, ¿no? Del servicio. Es un pasaje paralelo a esto, el Salmo, ¿no? Es lo mismo, cuenta esta misma historia. En el verso 18 hicieron un becerro de oro y dijeron, este es Jehová, el Dios que nos sacó de Egipto. Este es el Dios que nos va a salvar, esta imagen de oro. Verso 19, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. ¿Qué dice de este Dios? A pesar de todo lo que hicieron, dice el verso 20, les envió su buen espíritu para enseñarles. Y los siguió sustentando con maná y con agua. Verso 21, estuvo con ellos durante 40 años constantemente. Dice que no tuvieron necesidad de nada, ni de alimento, ni de vestido. Su ropa no se envejeció, su pie no se hinchó. Ahorita con el calor, ¿cómo están los pies? ¿No? Pues estando en el desierto dice que su pie no se hinchó. Eso Dios estaba haciendo con este pueblo. Y dice el verso 22, todavía aparte de esto les dio la tierra, o sea, venían a la tierra de Canaán y está el río Jordán así, y está la tierra de Canaán de este lado, pero de este lado también les dio esa tierra de Sehón, de Og, les dio esa tierra y también les dio la tierra de Canaán. Pero les dio una tierra que ya había casas, que ya había viñas, que ya había frutos. Ellos llegaron y no esperaron al siguiente año para cosechar. Ellos llegaron y comieron del fruto de la tierra. El día que entraron, ese día comenzaron a comer. Hermanos, piense, ¿qué es lo que Dios le ha dado? La salvación que Dios le ha dado. ¿Usted qué hizo? ¿Qué hizo? Nada. Usted nada más llegó y está disfrutando de la salvación que Dios le dio. Dice el verso 25, y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas, olivares y muchos árboles frutales. Pero esta última parte, comieron, se saciaron y se deleitaron, ¿qué dice? En tu gran bondad. No sé, imagínese esa historia, ese cuadro. Usted ya llega donde hay casas amuebladas, donde hay jardines, y usted llega a vivir, a comer, a disfrutar, a deleitarse en la gran bondad de Dios. Yo preguntaría aquí, hermanos, ¿cuánto nos hemos saciado, deleitado y nos hemos alimentado de las ricas bendiciones de Dios, tanto físicas como espiritualmente? ¿Se ha deleitado? ¿Sí? ¿Cómo debe responder entonces a Dios? ¿Cómo deberíamos responder a Dios? Este pueblo debía responder en entrega. Aquí ahorita, hermanos, en esta historia ya le dije que todo lo que pasaron fueron llevados cautivos y después volvieron a regresar. O sea, estaban cautivos en Egipto, Dios los sacó. Después estuvieron en Canaán y se fueron nuevamente cautivos a Babilonia, Dios los volvió a sacar.
¿cómo debería responder? Decimos, si sus padres no obedecieron, bueno, al menos los hijos, sí lo harían, pensaríamos, ¿no? Pero ¿qué dice el verso 26? Pero te provocaron a ira y se rebelaron y echaron tu ley tras sus espaldas, o sea, la desecharon. No nos interesa tu ley, le dijeron a Dios. Mataron a los profetas. No querían escuchar la palabra de Dios. Los profetas que hablaban la palabra de Dios. Dice, hicieron grandes abominaciones. ¿Cuáles son esas abominaciones? Idolatría, pecados sexuales, injusticia social, religiosidad, etcétera. Grandes abominaciones. Pero piense si no, hoy en día muchos están igual. No queremos oír la palabra de Dios. Ahora con todas estas plataformas digitales, uno escucha cada líder espiritual, cada influencer, lo voy a decir, cada influencer espiritual, que ni cristianos son y se llaman influencers espirituales y quieren guiar a las personas a Dios, pero conforme a su propio deseo. Bueno, verso 27 y 28, entonces, ¿qué hizo Dios? Como no quisieron oír, Dios los entregó en manos de sus enemigos. Y aquí menciona toda la historia de los jueces. ¿Ustedes han leído el libro de los jueces? Se lo digo en un minuto. Toda la historia del libro de los jueces. Son como 350 años. Pero ¿saben lo que hacía el pueblo? Dejaban a Dios y se iban tras los ídolos. De Moab, de los filisteos, de los sirios, de todos. De Amón. Bueno, dejaban a Dios, se iban tras los ídolos. ¿Y qué hacía Dios? Los entregaba en manos de sus enemigos. Y entonces sus enemigos venían y se enseñoreaban de ellos, los oprimían. Y el pueblo decía, ay Señor, sálvanos. Clamaban a Dios. ¿Y Dios qué hacía? Levantaba a un libertador, a un juez. Gedeón, Sansón, Jefté, ¿quién más? Débora, Barak, Otoniel, etcétera. Dios levantaba a un juez, les daba la victoria sobre sus enemigos. Mientras vivía el juez, ellos servían a Dios. Pero se moría el juez y volvían a abandonar a Dios, se iban tras los ídolos. Y ese círculo se repite durante 350 años. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es lo que nos va a decir aquí en el versículo 27 y 28. Dios los entregó en manos de sus enemigos, ellos clamaban y Dios los liberaba. Pero entonces en el verso 29, les amonestaste que se volviesen a tu ley. Y ahora vamos a ver qué hicieron el pueblo. Pero ellos, nuevamente, fueron soberbios. No oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Pero Dios los soportó, dice ahí en el verso 30, por muchos años. Y les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas. ¿Cuánto dice muchos años? ¿Cuántos años le dije? 900 años aproximadamente desde que salieron de Egipto y estuvieron en la tierra de Canaán. O sea, cuando decimos, es que ¿por qué Dios los trató así? Fueron 900 años que los estuvo soportando. ¿Usted aguantaría a alguien 900 años? ¿A un rebelde? Yo creo que aunque fuera su hijo, usted diría, no, ya, vete de la casa. 900 años, Dios estuvo soportándolos. Y dice, pero, ¿qué hicieron ellos? No escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Verso 35. Estoy viendo lo que hizo el pueblo. Y ellos en su reino y en su mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras.
Bueno, después de todo lo que Dios hizo, ellos no. Si piensen esto, ¿cómo debe actuar este pueblo? Siempre, siempre, en cada generación hay gente que quiere contaminarse, que quiere mezclarse con el mundo. Desde que acababan de salir de Egipto, habían unos que querían regresar. Cuando estaban en la tierra de Canaán, empezaron a mezclarse con los pueblos paganos. En el tiempo de los reyes, bueno, no se diga. Los reyes se casaron con todas, y más Salomón, ¿no? Con todas las princesas de las naciones de alrededor. Se mezclaron. Cuando fueron llevados a Babilonia, muchos hicieron su vida allá y se mezclaron. Algunos se conservaron. ¿Sí? Ahora que regresan a Jerusalén, estamos hablando que están ya en Jerusalén nuevamente, y en este capítulo están haciendo un compromiso, y ¿se acuerda cómo comenzó diciendo? Después de que ya se habían separado de las naciones. ¿Pero qué cree? Que siempre va a haber personas que se quieren seguir mezclando con el mundo. En ese tiempo de Nehemías están los persas dominando, es el imperio que está dominando. Y algunos judíos se quieren mezclar con los persas. Después van a venir los griegos. Y algunos judíos se quieren mezclar con los griegos. Si usted sabe, la cultura griega, lo que le llaman ellos helenizar o la cultura helénica, ¿qué es lo que querían hacer? Imponer su cultura, su idioma, su religión a todo su imperio. Eso se le llama helenizar. Y habían judíos que querían esto. Por eso hubo una revuelta ahí de los macabeos, ¿no? Una revolución de los macabeos en ese tiempo de los griegos. Pero después viene Roma y muchos judíos, ¿qué es lo que hacen? También se quieren mezclar con eso. Ok, pero hoy en día, ¿será diferente la situación? Hoy en día hay muchos cristianos, y voy a decir muchas iglesias, que están mezcladas con el mundo. Cada vez hay menos diferencia entre un cristiano y una persona pagana. ¿Cierto o no? Cada vez hay menos diferencia. Hoy por hoy necesitamos una iglesia que sea fiel al pacto con Dios. Comprometernos a ser fieles a Dios. Voy a ver el último punto rápidamente. Porque el tema es fiel al pacto y usted dice, nosotros debemos ser fieles al pacto. Pero viendo la historia de este pueblo fue fiel al pacto. Viendo la historia de la humanidad, ¿el hombre puede ser fiel al pacto? El hombre, ¿sí? El que sigue siendo fiel al pacto es Dios. Dios es fiel a su pacto. Y cuando estoy hablando del pacto, no es ni siquiera el pacto que hizo con Noé, ni siquiera el pacto que hizo con Abraham o con David. Usted va a decir, no, sí fue fiel, sí. Pero no me refiero a ese pacto con el hombre, sino Dios es fiel a sí mismo, a su promesa, a su pacto. Porque ni Abraham, ni Noé, ni David fueron ejemplares y fieles. O sea, Dios está aquí. Cuando usted hace un pacto con alguien, deben estar en las mismas condiciones, ¿no? Para ser fieles. Pero si Dios está aquí, el hombre está aquí, ¿puede haber una igualdad en ese pacto? No. Dios es fiel consigo mismo. ¿Con quién hizo ese pacto Dios? Usted va a decir con Noé, con Abraham, con David. Dios tenía un plan. Y voy a decirlo de esta manera. Un decreto y un pacto con Él mismo. Padre, Hijo, hicieron un pacto, lo que se llama el pacto de gracia. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Porque el hombre puede satisfacer lo que Dios exige? No. ¿Quién satisfizo eso que Dios quería? Solamente Jesucristo. Todo lo que Dios demandaba, ¿quién vino a cumplirlo? Jesucristo. Cumplió todo lo que demandaba la ley. Entonces, cuando estamos hablando que Dios es fiel al pacto, es fiel al pacto que hizo consigo mismo. El Padre, cuando viene Jesucristo, y ahora Jesucristo como representante de la humanidad, hace un pacto con Dios, Padre. ¿Están en igualdad de condiciones? Sí, está Jesucristo
representando al hombre, y Dios Padre. Ahora ese pacto puede ser firme y fiel. Pero cuando estaba el hombre, no. Dice el verso 31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste. O sea, ¿fue por el pueblo? No, fue por la misericordia de Dios. Ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Vemos la naturaleza de Dios. Verso 32. Ahora pues, Dios nuestro, ¿cómo es Dios? Grande, fuerte, temible, que guarda el pacto y la misericordia. Este es Dios, que guarda el pacto y la misericordia. Del verso 34 en adelante, el pueblo reconoce algo. Dice, estamos en esta situación por nuestro pecado. Y hay algo bien interesante que dice aquí. Fíjese, ¿dónde estaba el pueblo de Israel? Vuelvo a decirle, en la tierra de Canaán. Y estaban cosechando ahí, pero toda la riqueza de esa tierra, ¿a quién iba? Al rey de Persia. Dice, Señor, ve, estamos disfrutando de lo que nos diste, pero es para otros. Y esto es por nuestro pecado, por no haber sido fieles a Dios. Muchas veces, estando en iglesia, nosotros solos nos atamos al mundo y todas las bendiciones que deben ser para nosotros como iglesia, se pierden. Porque nosotros voluntariamente nos atamos al mundo. Ok, el último verso de este capítulo. Por todo esto, dice el último verso de este capítulo. A causa pues de todo esto, de todo lo que acabamos de decir, ¿qué hizo el pueblo? Nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Qué hace el pueblo? Y esto está muy bien lo que hace el pueblo, hasta este capítulo. Después veremos otras cosas que hizo el pueblo, pero hasta este capítulo, ¿qué dijeron? Por todo esto, viendo todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿qué deberíamos hacer hoy, hermanos? Hacer una fiel promesa. Y hasta diríamos, ¿dónde le firmo? Porque aquí dice, papelito habla. Firmada. Fíjese, la primera vez que Nehemías va a Jerusalén fue alrededor del 445 antes de Cristo. Estuvo ahí unos años y después en el 433 regresa a Susa, capital del reino de Asiria, perdón, de Persia. Está en el 445 y 433, va para allá, está un par de años y vuelve a regresar. ¿Y sabe qué pasó cuando regresó? Todo este compromiso, fíjese en el verso 10, voy a leerlo así, voy a mencionarlos nada más. En el verso 29 dice, ¿a qué se comprometía este pueblo? O sea, lo que firmaron. Andar en la ley de Dios, guardar sus mandamientos. Verso 30, no mezclarse con las demás naciones. No darían sus hijas a los paganos, ni tomarían de sus hijas para sus hijos. ¿Sí? ¿Va viendo lo que se comprometieron? Y piense si no deberíamos comprometernos nosotros. Verso 31, guardarían el día de reposo. Verso 33, serían responsables del mantenimiento del templo, de los levitas, de los siervos de Dios, y empieza ahí a mencionar todo esto, ¿no? Lo que harían, dar sus ofrendas y todo. Bueno, a lo que voy es esto. Cuando Nehemías se va a Susa y regresa, estas cosas que habían firmado, ¿qué cree? A todo habían faltado. Nuevamente, se habían casado nuevamente con los paganos, no habían guardado sus mandamientos, habían descuidado el templo, el día de reposo lo habían profanado. Los levitas, dice, ya no tenían que comer, entonces se iban a trabajar a sus campos. Todo lo que habían firmado, nuevamente. Entonces podemos pensar algo.
Si el hombre realmente puede comprometerse y llegar a ser fiel al pacto con Dios. Si vemos la historia de Israel, las pruebas que nos dicen que no. En el desierto fue infiel, en Canaán fue infiel. ¿Se acuerda cuando meditamos Josué? Que les exhortó, ¿van a servir a Dios? Ustedes escojan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y qué dijo el pueblo? Sí, vamos a servir a Dios. ¿Y Dios sirvieron? Apenas murió esa generación y dejaron a Dios. Durante todo el tiempo de los reyes fueron infieles. Si usted va al libro de Esdras, que es antes de Nehemías, también en el libro de Esdras dice que fueron infieles, de la misma manera que Nehemías. Ahora con Nehemías también son infieles, a pesar de que habían hecho este pacto, ¿sí? A pesar de las reformas que hace Nehemías. Bueno, en ese contexto hay un profeta, y voy a terminar con lo que dice ese profeta, Malaquías. ¿Se acuerdan qué año le dije que se fue Nehemías a Susa? 433, entonces va a regresar un par de años o no sé cuántos años. Y curiosamente Malaquías profetiza en el 430. O sea, tal vez cuando Nehemías todavía estaba allá o cuando ya venía de regreso. Malaquías está profetizando. Y precisamente Malaquías, el libro de Malaquías, si vaya a Malaquías, Malaquías está reprendiendo al pueblo por su infidelidad a Dios. En el verso 6, capítulo 1, verso 6 de Malaquías, ¿qué habían hecho? Habían menospreciado el señorío de Dios, o sea, el reino de Dios sobre su vida. En el verso 7, los sacerdotes ofrecían cosas inmundas en el altar de Dios. Y aquí en Nehemías lo vemos. Que Nehemías, en el tiempo de Nehemías, un sacerdote había metido a un amonita, a Tobías, al templo, a vivir ahí en el templo, y había sacado a los levitas y las ofrendas, y ahí le había dado. Ahí viviendo un pagano en el templo de Dios. Pues en el verso 7 de Malaquías, 1:7, Dios está reprendiendo que ofrecen cosas inmundas, imperfectas. En el verso 13 de Malaquías 1, ¿qué dice? Se habían cansado ya de servir a Dios. Decían, qué fastidio es esto, es pesado servir a Dios. ¿Cuántos cristianos han llegado a este punto de decir, no, ya, cansado de servir a Dios, ya no quiero? Capítulo 2, verso 1 en adelante, dice que Dios los castigaría por no obedecerlo. Y en el 2:14 hay una muestra de la infidelidad del pueblo hacia Dios, cuando son infieles en su matrimonio. Dios quería hacer una descendencia para sí, de sus matrimonios, pero ellos habían sido infieles al matrimonio. Bueno, el hombre es incapaz, hermano, de cumplir, de ser fiel. Pero ¿cuál es la naturaleza de Dios? La fidelidad. Capítulo 3 de Malaquías, verso 1, ¿qué dice? He aquí, o sea, estamos viendo el tiempo de Nehemías, el tiempo de Malaquías es en el mismo tiempo y el pueblo sigue siendo infiel, pero Dios da una promesa: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel, ¿de qué? Del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién es este ángel del pacto que vendrá? Jesucristo. Viendo que este pueblo no puede ser fiel a Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Yo soy fiel a mi pacto. Yo voy a enviar al ángel del pacto, al ángel que es fiel al pacto. Recordemos que el libro de los libros históricos del Antiguo Testamento, Nehemías es el último libro. Los profetas, Malaquías es el último profeta. O sea, Malaquías y Nehemías están cerrando la historia del Antiguo Testamento, viendo la incapacidad del pueblo, pero Dios prometiendo la venida del Mesías. Jesucristo que cumpliría el pacto. Entonces, hermanos, concluyo. Claro está que nosotros no podemos cumplir el pacto. No lo podemos hacer en nuestra fuerza.
el pueblo en Nehemías se comprometió y firmó, pero no lo cumplió. Pero si no está Cristo presente, nosotros no podríamos cumplir. ¿Por qué? El único que es fiel es Dios. El único que puede cumplir todo lo que Dios requería es Jesucristo. La fidelidad, la obediencia, su santidad, su perfección, es en realidad lo que Dios ve en nosotros. Si Dios nos viera a nosotros, sin Cristo, ¿qué vería en nosotros? Es necesario que Cristo vive en nosotros. Dios está viendo a Cristo en nosotros. ¿Qué vería Dios si no estuviera Cristo? Entonces la obra de Cristo, la obediencia de Cristo, su santidad, su fidelidad, se dice que es imputada a nosotros, o sea, atribuida a nosotros sin que nosotros hayamos hecho nada. Y es lo que Dios está viendo en nosotros, hermanos. No es nuestra fidelidad, es la fidelidad de Cristo. Ahora, estando Cristo en nuestra vida, ¿podemos cumplir y ser fieles al pacto? Claro. Sin Cristo es imposible. ¿Sí? Ahora nosotros en Cristo podemos vivir, porque ya no somos nosotros, es Cristo. Y se acuerda que se comprometieron a no mezclarse con el mundo. Hermano, no sé si usted se ha comprometido con Dios. ¿Cuánto se ha comprometido con Dios? ¿A obedecer sus mandamientos? Amén. Amén. Se ha comprometido lo que dijo aquí el pueblo. No voy a dar mi hija a los paganos, ni voy a tomar de los paganos para mis hijos. ¿Lo ha hecho? ¿O ni siquiera lo ha pensado? ¿O que hagan su vida como quieran? ¿No debemos comprometernos como padres? Después no diga, es que mi hijo está pasando esto y aquello. Pues, ¿te los dejó? ¿Se acuerda que le dije al principio? Hay decisiones que debemos tomar que nos van a afectar a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿No hoy es el día de comprometernos a ser fieles a Dios? ¿Puede hacer ese pacto con Dios? De guardarnos para Dios, mi familia, y como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Puede ser fiel a la promesa con Dios? Póngase en pie. Primero, pidamos perdón a Dios. Cierre sus ojos. Analice su vida. ¿Ha sido fiel o ha sido infiel con Dios? Después de todo lo que Dios ha hecho por usted. Y si ha sido infiel, pídale perdón a Dios. Tome estos segundos para realmente arrepentirse, como vimos en Nehemías. Ese pueblo se arrepintió, confesó su pecado. Reconocemos, oh Dios, que te hemos fallado, pero tú por tus muchas misericordias no nos has abandonado, sino nos sigues hablando en tu palabra. Nos sigues dando tu buen espíritu. Y hoy nos comprometemos, Dios, contigo, a ser fieles a ti, a comprometernos a guardar tu palabra, comprometernos a guiar a nuestros hijos en tu temor, recordando, Dios, lo que tú has hecho por nosotros. No podemos olvidarnos de las cosas buenas que has hecho, de tu salvación. Queremos que nos cubras, oh Dios, que veas a Jesucristo en nosotros, que no veas nuestro pecado, Dios, nuestra infidelidad,
sino que veas la fidelidad de Cristo en nosotros y que podamos responder, oh Dios, en fidelidad y en agradecimiento. Padre, en esta hora te agradecemos por tu palabra, que esta palabra pueda dar fruto en nosotros. Ora ahí al Señor y comprométete con el Señor a ser fiel a Él. Tú y tu familia a ser fieles a Dios. Gracias te damos, oh Dios, por tu Espíritu y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano.